un nuevo programa de las provincias también existen. Hoy tenemos que ir analizando cuáles son las alianzas presuntas, porque no hay todavía nada oficializado, que se van a presentar candidatos a gobernador y vice de la provincia en las elecciones previstas para fines del mes de agosto. Estamos ahora iniciando junio. Las alianzas deben formalizarse de acuerdo al cronograma electoral a fin de este mes. Hay muchas conversaciones todavía no concretadas, pero hay urgencia. Han notado ese tema los dirigentes políticos. Hay urgencia en resolver sobre todo las alianzas. Algunos hablan que siempre hay tiempo, sí, pero resulta que la ciudadanía quiere saber qué posibilidades tiene cada partido político, cada agrupación, qué candidatos va a tener que analizar y considerar, porque los partidos políticos van a resolver las alianzas en primer término y luego después entrarán a considerar los candidatos, pero dentro del esquema ya hay que poner un presunto candidato o un primer candidato o un candidato con la primera votación, la primera intención de voto, y después también forma parte de eso cómo se determinan las alianzas, porque si un partido político quiere que sea Pedro, Juan, Diego el candidato, condiciona un poco su alianza a esa posibilidad. Ahora, escribía el doctor Jorge Simonetti días pasados sobre este tema, y hay algo que asusta y que preocupa a los que realmente creemos en la democracia, creemos en los partidos políticos y nos gusta saber cuáles son las posibilidades que tienen y qué proponen. La cuestión es presentar un plan de gobierno. Decir nosotros haremos esto con la provincia de Corrientes, queremos esto para la provincia. Y no poner el caballo delante de la carroza y decir que queremos que fulano sea el candidato. No es así. Se decía, y lo comentábamos con Simonetti, las efectividades conducentes. Es decir, yo voy a estar en tal lado si es que me dan tal cosa. Pero ¿te fijaste si los principios que pretende esa alianza son válidos, son buenos o no? Y muchas veces, lamentablemente para la democracia, para la provincia y para el país, se elige primero el candidato como una condición sine qua non. Acá en Corrientes estamos teniendo un caso, no voy a dar el nombre porque no quiero entrar en camisa de 11 varas. Hay el caso de un dirigente político que con antigüedad que está buscando socios y que pone como condición, sí, yo quiero socios a fulano, a mengano, a sutano, pero el candidato soy yo. No es la forma de manejar una alianza o de buscar aliados. Entonces empieza a aparecer una serie de rumores y demás que afectan a la democracia. La democracia tiene que ser clara, tiene que estar, la democracia tiene que poner a la vista del ciudadano qué piensa hacer. Por ejemplo, la alianza gobernante en estos momentos con el doctor Gustavo Valdés presenta como plataforma el continuismo, es decir, continuar con lo hecho o lo que pretende seguir haciendo. Es una plataforma. Ahora, personalmente, yo no he visto que ninguna alianza o grupo de candidatos, por ejemplo el grupo Alondra, que también tiene un par de candidatos posibles, no hay una expresión de qué se quiere hacer. ¿Quiere cambiar lo que está hecho o lo que se va a hacer? ¿Quiere proponer tal o cual cosa? Señores, los respeto como
partidos políticos y como hombre político y como hombre que soy de la democracia. Yo respeto a todos, me gusten su cara o no me gusten, pero respeto sus principios, que son de respeto a la democracia. Entonces, si el Grupo Alondra o Ricardo Colombi quieren buscar aliados, deberían presentar un programa, entonces, con el cual uno dice, bueno, estoy de acuerdo con ese programa, y seguramente se elegirá la mejor el hombre o la mujer en mejores condiciones para el cumplimiento de ese programa. Pero no me gusta empezar diciendo, sí, pero el candidato soy yo. Vamos a unirnos, pero el candidato soy yo. Así no se une, no se atrae al electorado. Tengan en cuenta que ya no se está votando como años atrás. Hay nuevas formas de votar, digamos, y también hay una gran cantidad de opiniones en las redes, en los periódicos. Lamentablemente, los costos que tiene un diario hace que no todos los periódicos todos los diarios salgan los 7 días de la semana. Este mes tiene también algunos importantes significados. Hoy es martes 3 de junio. Mañana es 4 de junio. 4 de junio es una fecha importantísima en el desarrollo y la política del país. 4 de junio, jornada redentora de la patria. El civil de bien y el soldado leal guardan tu nombre inmortal. El 4 de junio fue la revolución que instauró el peronismo, un golpe militar que estaba, digamos que tenía primero como ministro de Trabajo a Juan Domingo Perón, y después posibilitó que Juan Domingo Perón en el 46 tuviera su primera su designación como presidente de la República. También en este mes de junio la ciudad de Bellavista cumple 200 años. Para mí, en Bellavista tengo muy buenos amigos actuales. Por ejemplo, el diputado Horacio Pozo es un buen amigo, y también en el recuerdo lo tengo a un amigo y confidente, al doctor que en vida fuera el doctor Luis Telésforo Mansutti. Con el doctor Mansutti, me acuerdo, empezamos juntos en la Facultad de Derecho, que era Escuela de Derecho, después del año 55. Él dictaba finanzas y yo dictaba Derecho de la Navegación. De ahí surgió una amistad que el recuerdo perdura todavía hoy día. En este mes de junio también se inició esta semana la Settimana de la Cultura Italiana, con la presencia del vicegobernador de la provincia, el doctor Pedro Brayar Pocar, que está desarrollando desde la legislatura una campaña cultural intensísima. No pasa semana en que no tengamos algún acto cultural fomentado o presentado por la legislatura. El vicegobernador es presidente del Senado y es el responsable de la legislatura. Todo esto se va a tener en cuenta seguramente en la elección de candidatos para las próximas elecciones, porque indudablemente queremos gente con experiencia, gente con capacidad, y que nos asegure que el desenvolvimiento de la provincia tiene un camino trazado, y hasta que no aparezca una propuesta mejorando, este mismo proyecto sigue mejorándose por sí mismo. Bien, vamos a un corte.
Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes, emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizas tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Decíamos en nuestro editorial que urgen solucionar el tema de las alianzas electorales. Pero bien, tenemos con nosotros ahora a Alberto Medina Méndez, presidente del Club de la Libertad, en el cual está también Caito Leconte y muchos otros políticos y no políticos, porque Alberto Medina Méndez, no digamos que tiene una afiliación política, pero hace política, que eso es lo fundamental. El hecho de estar o no afiliado a un partido es una cosa, hay que cumplir con los requisitos, pero el que tiene sangre política o que le gusta que las cosas anden bien, no puede sujetarse y quedarse callado esperando que los acontecimientos lleguen. Esa es mi posición, ¿no es cierto? Y pienso que Alberto Medina Méndez, dejando de lado su posición como presidente del Club de la Libertad, no comprometiendo al Club de la Libertad, nos puede decir algo. Bienvenido, Alberto, una vez más a nuestro programa. Muchas gracias, doctor Brunelleschi, por la invitación. Estuvimos leyendo tu último artículo en el diario Litoral y tenés razón de que hay libertad de expresión y hay libertad de contestación, por decirlo, ¿cierto? Es decir, que cuando nos animamos a decir, o no hace falta animarse, cuando resolvemos decir algo sobre un tema, entonces hay que esperar la respuesta. Ahora hay una diferencia, Alberto. Cuando un ciudadano hace una crítica o un análisis, distinto es cuando recibe la respuesta de un similar a cuando recibe el garrotazo de un ministro o del mismo presidente. Ahora, ¿cómo ves todo este juego de que estamos apurando de alianzas y demás? ¿Vos ves alguna alianza que no esté prevista, que no esté caminando? Pero primero, perdóname, primero explicarnos cómo ves el tema ese de las idas y respuestas. Yo creo que eso es una lógica más de este tiempo, y no pasa en Argentina nomás, si no, miremos lo que sucede en Estados Unidos, sin ir más lejos, que en una época el poder era mucho más abstracto, más neutral, y ya hace algunos años empezamos a escuchar presidentes de la nación, y no solamente Trump, le pasó en algún momento a Obama mismo, que contestaba críticas en primera persona, ¿no? Claro, con mucho más estilo, glamour y quizás con alguna cuestión de estilo que podríamos en todo caso plantear un poco más profundamente, pero hay respuesta. Y creo que tiene también que ver con una cosa que en Argentina subyace. Hay un espíritu autoritario, y a mí me comprende la general de la ley, ¿no? Nos pasa a los que estamos en los medios de comunicación, de que nosotros opinamos con bastante impunidad, ¿no? Y cuando nos contestan nos sentimos cómodos, porque en general no había respuesta del otro lado por aquello que el periodismo es un sacerdocio y entonces hay que respetar la libertad de expresión. Bueno, respetar la libertad de expresión es que me puedan contestar también. Ojo, las respuestas pueden ser de tono más elevado y a veces duelen, y entonces aparece para mí, esto es una excusa, de que el poder de fuego es diferente. Bueno, suena más bien a no quiero que me contesten, a que están usando un poder de fuego, porque en muchos casos, pasó con el caso de Darín, que es anecdótico en el fondo, que le contesta a un ministro.
también le contesta en un contexto periodístico, no hay una conferencia de prensa para contestarle a Darín. Hay una pregunta en un reportaje en televisión y el ministro dice lo que piensa y quizá sonó fuerte la respuesta. Y el presidente retuitea, reenvía el mensaje, tampoco entran en la discusión. Pero a mí me parece sano que la gente opine, pero también hay que bancarse la respuesta, ¿no? Si no parece una cosa unilateral, y eso no me parece libertad de expresión. Creo que en todo caso en Argentina, los periodistas, y me incluyo, no estábamos muy acostumbrados a que un gobernante conteste. Eso es novedoso. Pero insisto, está pasando en el mundo, no está pasando solamente acá. Si no, miren un poco alrededor, está pasando en Chile, está pasando en Brasil. Obviamente, Petro mismo en Colombia es un gran contestador de ataques a su gobierno. Pasa que el estilo Milei es una cosa que por ahí quizás le genera alguna rispidez a alguna gente por la vehemencia con la que contesta, por los recursos lingüísticos que utiliza, y eso sí es nuevo quizás, pero a mí no me parece mal que haya un ida y vuelta, es parte del debate democrático. Sí, ahora, yo no entiendo cómo Ricardo Darín, que es una persona informada, pudo hablar de un costo de la docena de empanadas de 46.000 pesos, ¿no es cierto? Creo que tal vez hay algún lugar donde cobra seguro, eso, ¿no es cierto? Seguro, y en buena hora que él lo pueda pagar, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, yo creo que en estos momentos hay que tratar de hacer críticas a puntos fundamentales. Si queremos criticar al gobierno provincial, o no criticar, si queremos hacerle aportes al gobierno nacional o al gobierno provincial, hay muchos temas en los cuales podemos hacer una observación y que sirvan positivo. Por ejemplo, venía hoy con una señora remisera y me hablaba de los autos que incorporó el gobierno de la provincia. En buena hora hay que darle movilidad a la policía. Ahora ella decía también que los enfermeros y los médicos no están bien remunerados, y me daba un ejemplo que en el Chaco un enfermero gana más que en Corrientes, ¿no es cierto? Todo eso a la autoridad que corresponda. Yo no le estoy haciendo una crítica, le estoy haciendo una mención que puede ser crítica también y no temo. Bien, ahora en la parte económica que acostumbramos a que sea tu fuerte, ¿cómo ves la situación del país primero en estos momentos? Yo creo que estamos en un proceso de estabilización. De hecho, en las encuestas aparece que el tema de la inflación dejó de ser la principal preocupación de los argentinos, sí. Y no porque esté resuelta del todo, sino porque está en proceso de ser resuelta. La gente tiene la sensación de que el camino que se está recorriendo es un camino a la baja, y tiene la percepción de que los próximos meses va a ser cada vez menos la inflación. Le cree al gobierno cuando dice vamos a tener una inflación de un dígito en el año 2026 o 2027, y eso genera una especie de expectativa positiva. Y ese es un primer requisito, que a veces los que estamos en los sectores más informados y en la clase media minimizamos, porque tal vez somos los que más defensa tenemos contra la inflación. A los sectores más vulnerables no tienen ninguna defensa contra la inflación, y son los que están ahora satisfechos del rumbo y entusiasmados con lo que viene. Ahora, por supuesto, hay un cambio de regla de juego, doctor Unigi, y hay empresarios en la Argentina que están aprendiendo a ser empresarios, porque cambiaron las reglas, y antes el rulo financiero, saber comprar y saber vender, arreglarlo en el Excel, arreglar en el Excel la ecuación económica de una empresa era muy sencillo, ¿no? Te aumentaba precio, total, alguien lo pagaba. Bueno, eso está cambiando, se está modificando como funcionan los países normales del mundo. Sí. Y creo que ese proceso de adaptación, hay un proceso de adaptación de precios relativos, todavía nos va a llevar un tiempo, pero va a ser con reglas de juego estables, que creo que es lo novedoso en Argentina, y por eso me parece que todavía la gente acompaña al gobierno, porque siente que el rumbo económico, más allá del presente económico, es positivo. Y además porque están entrando inversiones, se está blanqueando recursos que estaban fuera del sistema, la gente está trabajando. Yo no percibo esa sensación de recesión que alguna gente menciona. Venía caminando para su estudio y yo no veo locales cerrados, ni veo locales en alquiler, ni veo despidos masivos. Por supuesto, hay negocios que funcionan mejor, otros peor, pero la economía está funcionando. Y con una expectativa positiva que hace muchos años yo no recuerdo que tengamos un horizonte de mejora. Hace muchos años que venimos con el colapso como un fantasma, ¿no? En cualquier momento revienta, estamos cerca del pozo, al lado del abismo. ¿Cuántos años hemos conversado de esos temas?
en distintas administraciones. Y hoy hay un horizonte de que Argentina está avanzando, progresando, se está abriendo al mundo, hay un proceso de estabilización, no hay el club del helicóptero está de retirada, digo, no hay intentos de desestabilizar el gobierno, hay sustentabilidad política, que usted sabe que eso es clave en un plan económico. Yo soy prudentemente optimista, no creo en grandes saltos, sí creo en que estamos con un dólar estabilizado, con una inflación a la baja, con la macroeconomía ordenada y con una cosa que, ¿vio cuando comparan con los 90 o comparan con la época de la dictadura y dicen esto es parecido a... Nunca tuvimos este superávit fiscal, porque no es un superávit fiscal producto de la venta de las empresas de la joya de la abuela, como fue en los 90. Este es un superávit fiscal genuino, que se hizo a base de bajar el gasto. De hecho, todavía no ingresaron los dólares de las privatizaciones. Digo, todavía no se privatizó ninguna empresa. No hay ningún ingreso por privatizaciones y usted ya tiene superávit. Y el gobierno sigue cortando, o sea, sigue bajando el gasto. Los que todavía no hicieron los deberes son las provincias y los municipios y creo que ese es el próximo paso en la economía argentina, ¿no? Imaginar un Estado nacional que reduce el gasto sin provincias que se ajusten, sin municipios que se ajusten, es un despropósito. Y por supuesto que al gobierno le demandan reducción de impuestos, obviamente, porque ese tiene que ser el camino, ¿no? Uno baja el gasto para bajar impuestos. Y yo creo que el gobierno va a cumplir con su hoja de ruta. Retenciones, impuesto al débito y al crédito, el famoso impuesto al cheque, que si usted se acordará, era un impuesto transitorio. Y como todos los impuestos transitorios de Argentina, se quedaron décadas. Por 5 años y quedan 50. Y todavía lo tenemos dando vuelta. Como fue el aumento del IVA del 18 al 21, usted se acordará, transitoriamente. Y acá estamos, ¿no? Creo que ese es el camino del gobierno y creo que está muy claro el rumbo. Después vamos a ver la política cómo acompaña y usted sabe muy bien que hay que ganar elecciones y que hay que tener sustentabilidad política y conseguir consensos. El gobierno nacional, haciendo una excelente elección en octubre, no tiene mayoría parlamentaria. Digo, aún consiguiendo resultados fabulosos, usted está renovando la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado. Si haciendo una magnífica elección, va a tener 80, 90 diputados propios, lejos de los 127 del quórum y lejos de una mayoría parlamentaria. Pero claro, tiene que acordar con menos actores políticos y puede tener una mayoría relativamente cercana cuando tenga proyectos de reformas, que es lo que el presidente quiere hacer. En el Senado un poco más complicado, ¿no? Sí. Pero también va a tener 1/3. Va a tener 1/3 de una Cámara, ¿no? Y eso no es un tema menor para los vetos. Indudablemente que el presidente está esperando el resultado de estas elecciones, sobre todo en el Senado, para ver si mejora la presencia de La Libertad Avanza, porque hay cosas muy importantes que resolver, sobre todo en el tema de la Corte Suprema de Justicia. En nuestro editorial analizábamos una nota de Morales Solá en La Nación, donde plantea, digamos, casi yo diría, un imposible de que exista un fallo en el tema de Cristina. ¿Por qué? Porque hay 3 miembros en este momento en la Corte Suprema. De esos 3 miembros hay 2 que uno dice los jueces son imparciales. No, los jueces también tienen sentimientos y opinan y piensan. Hay 2 que están por la condena y 1 que no. Y que las resoluciones del tribunal tienen que ser por 3, por mayoría. Es decir, que si votan 2 y 1, no vale. Ahora, para eso hay que designar nuevos jueces. Y no se pueden designar nuevos jueces sin el consentimiento de Cristina, porque hace falta 2/3 del Senado. Entonces, Cristina no va a cometer el suicidio de dar a un excelente jurista, premio Nobel, lo que vos quieras, lo que uno quiera, pero que es antikirchnerista. Está ganando tiempo. Entonces no lo va a designar, se va a designar en la Corte a quienes 1 y 1 con 1 ya le basta. Ya va a estar, digamos, trancando eso. Pero no va a ser ahora. No va a esperar. Será después del día de diciembre. Sí, ya, digamos, y ya va a tener sus fueros parlamentarios. Es decir, que aquellos que muchas veces me dicen, no, yo quisiera que quede toda la vida, tranquilo. Las cosas se manejan dentro de las leyes y si las leyes son malas, y bueno, hay que modificarlas y serán para el futuro, ¿no?
Ahora, pero no hacia atrás. Así es. Ahora, ¿vos pensás de que puede haber algunos cambios en la parte económica fundamentales después de esta elección? Por ejemplo, hay quienes dicen la paridad del dólar es hasta la elección, después va a cambiar. Yo creo que no, por varias razones. La primera, porque hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional de manejarse con el dólar entre bandas y de recuperar las reservas, que todavía no están recuperadas del todo, siguen siendo pocas reservas en términos relativos, digo. ¿Y por qué saldrían de esta lógica? Porque además el mercado tampoco está demandando dólares. Digo, hoy se mueve entre bandas y el precio está en el medio de la banda, ni en el piso ni en el techo. Con lo cual significa que no hay gente desesperada comprando dólares, sino estarían más cerca del techo, espontáneamente. Usted hoy puede ir al banco y cambiar sus pesos por dólares en una operación de pocos segundos, y la gente no se está pasando de un lugar a otro. Por otro lado, van a ingresar dólares al sistema, van a ingresar dólares por estas medidas vinculadas al colchón, por las privatizaciones, por las inversiones del RIGI. Digo, hay una fuente inagotable de dólares ingresando al sistema, y entonces no veo ningún apuro por salirse del sistema de explotación de banda. En todo caso, la preocupación que tiene el empresariado argentino es cómo va a funcionar con estos dólares, ¿no? Con estos valores del dólar. Pero yo creo que tenemos estabilidad cambiaria por un tiempo bastante importante. 2025 seguro, y 2026 le diría que también. Con lo cual, me parece que hay que pensar en competitividad, en bajar impuestos, y el gobierno tiene un plan en eso. Y yo siempre insisto con esto, no me toman muy en serio, quizás porque uno tiene la posibilidad de conocer al presidente en esto. Nosotros vamos camino a la dolarización. Es decir, el plan de dolarización no está archivado, como dicen algunos. Nosotros, como Argentina. Avanza. No, como Argentina. Como Argentina. El país va camino a la dolarización. A una dolarización quizás más orgánica, producto espontáneamente del funcionamiento de la economía, no una dolarización tipo Ecuador impuesta por ley, ¿no? Sino una que surge naturalmente, si se quiere. ¿Qué se entiende para los comunes como yo que por la dolarización? ¿Quiere decir que yo voy a ir a comprar algo y voy a pagar con dólares? Que es lo que el gobierno está intentando hacer, y ya empezamos a hablar en dólares. No sé si usted se da cuenta que en la conversación cotidiana el lenguaje empezó a modificarse, operamos en pesos por supuesto, pero mucha gente empieza a decir, che, ¿viste cuánto sale un auto? Tantos dólares. Sí. ¿Sí? La conversación empezó a modificarse, que es una cuestión cultural también. Y creo que más tarde o más temprano vamos a terminar operando de esa manera y no va a haber demanda de pesos, que es el final del proceso, digamos, ¿no? Porque en definitiva el presidente de la Nación quiere eliminar el Banco Central. Y no lo quiere hacer por capricho, lo quiere hacer porque entiende que los argentinos tenemos una enfermedad, que es que cuando no tenemos recursos agarramos la maquinita y empezamos a imprimir. Historia que no tiene Paraguay, historia que no tiene Uruguay, historia que no tiene Chile. Digo, los gobiernos nuestros han sido irresponsables secuencialmente. Y no importa el color político, porque lo han hecho desde gobiernos militares a gobiernos del peronismo, a gobiernos opositores al peronismo. La maquinita ha sido la solución a cuando usted no le alcanza la caja. Y lo que hay que hacer en Argentina es terminar con la maquinita, porque el día que usted no puede imprimir, es más responsable fiscalmente, se cuida más de no gastar más de la cuenta, invierte los impuestos con mejor criterio, y Argentina ha sido irresponsable históricamente. Y por eso que en Argentina esta discusión tiene un formato diferente al que tiene en otros países de Latinoamérica. Sí, ahora aparentemente la dolarización ha provocado una desvalorización del peso en el trato común. Uno sube, por ejemplo, yo que uso 2 o 3 veces en el día remises, me dice, ¿cuánto? Y 2.000 nomás. Como si 2.000 fueran nomás, con centavos, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la depreciación del poder de compra. Pero también el fenómeno tiene doble vía, ¿no? También cuando usted mira los ingresos, también tienen la misma lógica, ¿no? La moneda nuestra se ha devaluado, se ha depreciado, tuvimos 200% de inflación en el 2023, ¿no? Y tuvimos 100 y pico % de inflación en el 2024. Digo, nosotros venimos a un proceso de aceleración que ahora se está desacelerando rápidamente, ¿no? Ahora, ¿qué papel juega el Club de la Libertad en este momento político? Nosotros seguimos nuestro plan de trabajo, todo lo que tiene que ver con la famosa batalla cultural. Nosotros creemos que las transformaciones se dan en la medida que la gente las avala, y creemos que ese proceso se está dando en Argentina.
progresivamente, paulatinamente. Fíjese que cambiamos la discusión en Argentina, hablamos de déficit fiscal, hablamos de superávit, hablamos de dolarización, temas que antes no estaban ni siquiera en la agenda. De hecho, usted recordará que se hablaba del gasto público como un motor de la economía. Hasta hace muy poquito tiempo atrás, el Estado tenía que gastar porque era el sistema que permitía dinamizar la economía. Y hoy la gente te dice, no, el Estado no tiene que gastar. Lo que tienen que gastar son los privados. El Estado tiene que ser austero. Le molesta cuando se compran cosas fastuosas, cuando se hacen edificios desproporcionados, cuando se malgasta la plata en empleados que son vinculados a la política. La gente empezó a despreciar eso, ¿no? Y esa es la batalla cultural. Nosotros estamos convencidos que ese debate hay que seguir teniéndolo, y que el debate partidario político es casi circunstancial. Fíjese que todas las reformas que se hicieron en Argentina hasta ahora se hicieron con un partido presidencial que tiene menos del 20% de la Cámara de Diputados y menos del 10% en el Senado. ¿Son importantes los partidos políticos? Sí. ¿Son imprescindibles para las reformas? No. De hecho, buena parte de las reformas se hicieron con el apoyo de otros partidos políticos, que no piensan necesariamente igual, ¿no? Y por eso que la batalla cultural es más importante quizás que los resultados electorales, que son circunstanciales. A veces se gana, otras veces se pierde, ¿no? Bien, esperemos que los resultados electorales consagren a los mejores. No es cuestión de decir, sí, fulano es bonito, es lindo, o anda bien en tal cosa. Queremos gobernantes, alguien que tenga noción de qué es lo que hay que hacer para sacar, o para no sacar. Muchos hablan de sacar al país o a la provincia. La provincia está andando bien, entonces cuidado, no nos salgamos de la vía porque eso va a ser malo. Bien, tus palabras de cierre. No, simplemente reforzando esto que usted dice, creo que el gran desafío de Corrientes, de la Argentina, es entender que hay cambios que se están dando y adecuarse a esos cambios. Que cada etapa política tiene de nuevas demandas. Y los correntinos estamos por enfrentar ahora un proceso electoral y tenemos que mirar hacia adelante, porque los desafíos que vienen no son los mismos que los del pasado. Ya no tienen mucho que ver con si se hicieron mejor o peor las cosas, sino con que hay desafíos complejos. Por ejemplo, Corrientes va a crecer, Argentina va a crecer, el horizonte que hay económico es de crecimiento. Y la gran pregunta para mí, y va a ser el tema del Congreso de Economía Regional de este año en noviembre del club, es si estamos preparados para el crecimiento. Nosotros nos hemos preparado para el combate económico cotidiano, ¿no? Y para convivir con crisis. La pregunta es, cuando la cosa se normaliza, ¿estamos listos nosotros para dar la batalla por el crecimiento? Mi sensación es que no estamos preparados. No estamos preparados ni educacionalmente, ni la infraestructura está preparada. Entonces el país crece. Corrientes está en condiciones de crecer, no si tiene ganas de crecer, si está en condiciones. Yo, por ejemplo, un tema que me preocupa mucho es el educativo a mí. Pues yo siento que si los chicos salen de la escuela sin saber leer y escribir, sin comprensión de texto, sin hacer operaciones matemáticas simples, bueno, el mundo del trabajo se le va a hacer muy complicado, ¿no? Y a los empresarios se les va a hacer muy difícil construir futuro si no tenemos recursos humanos, capital humano en condiciones de dar esa batalla competitiva. Y creo que ese es un desafío complejo de resolver, no es simple, porque siempre estuvimos en la cotidianidad, ¿no? Bien, muchas gracias, Alberto. A usted, doctor. Y que gane el más mejor. Nos veremos pronto seguramente. Gracias. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Hoy iniciamos una ronda en la cual vamos a invitar a los intendentes del interior de la provincia, porque indudablemente los intendentes son los que están
en contacto directo con la ciudadanía, con los habitantes de una ciudad, de un pueblo, y que es la forma de entrar en política, tener contacto con los intendentes, porque, repito, ellos son los que están en contacto con la gente, con los habitantes. Hoy iniciamos con Jorge Mesa, que es intendente de Cacatí. Bienvenido, Jorge, a nuestro programa Las Provincias También Existen. Muchas gracias, doctor. Gracias. Yo soy el agradecido por la invitación y bueno, la verdad que un placer estar acá y conversar un poquito de lo que pasa también en el interior del interior, ¿no? Porque así es. Cacatí es un municipio, uno de los más antiguos como poblado. Cumplimos hace muy poco 318 años de existencia, tomando como referencia un año en cual hay registros ya documentados, que es la instauración de un fortín en 1707, y a partir de allí este poblado empezó a crecer, ubicado en una zona mediterránea, muy cerca de los esteros de Liberá, y bueno, es un pueblo con mucha historia que ha sabido dar también soldados en la lucha que tuvo Corrientes por la defensa de su autonomía y de su federalismo, ¿no? Es decir que nosotros, un pueblo cargado de historia, de tradición y también con un legado patrimonial en lo arquitectónico que estamos tratando de resaltar en este tiempo, sabiendo que eso tiene una importancia también desde el punto de vista turístico, así que trabajando mucho en el rescate de todo esto. Y bueno, posicionando a Cacatí como una posibilidad de oferta turística que bueno, por estar cerca de los esteros de Liberá, por tener su patrimonio arquitectónico, esas casas coloniales con aleros que ya no se ven en otros lugares, esa tranquilidad pueblerina. Cacatí también ha sabido dar grandes poetas como Gordiola Niella, Cancho, David Martínez, poetas, ¿no es cierto?, que fueron inspiradores de lo que hoy se conoce como la lírica correntina. Entonces somos cuna de poetas también por eso. Y ya más contemporáneamente podemos decir que Cacatí tiene cuna de jugadores de fútbol, un poco por los que nos conocen los deportistas. Tenemos jugadores que están en el fútbol profesional, como Maxi Mesa, Queco Villalba, Nico Contín, y bueno, también salieron algunas estrellas ahora de estos programas, así que son programas de entretenimiento, realities, ¿no? Como Coti Romero. Bueno, son un poco nuestros embajadores, así que estamos hoy en el ruido, de como se suele decir. Sí, notable que comentábamos en el editorial que son 200 años de Bellavista y ustedes están 318, es decir, que claro, son más antiguos. Justamente Cacatí se constituía en un centro, uno de los poblados más antiguos de toda la zona. Fíjense, para tener referencia, Ituzaingó, que hoy es un pueblo pujante, una ciudad ya que ha crecido mucho con la obra de Yacyretá. En su momento era mucho más chico que Cacatí. Incluso hoy hay personas que mencionan y recuerdan, digamos, la visita periódica a Cacatí como un centro, digamos, social donde se realizaban eventos. Así que la mayoría de los poblados de la zona, incluso me atrevería a decir también que Bellavista, ¿no es cierto?, todavía no existía. Sí. Y nosotros dependíamos de Saladas, de la parroquia de Saladas, hasta que nos independizamos, así que tenemos mucha también familiaridad con el pueblo de Saladas. Ustedes están en el departamento de General Paz. General Paz. En su momento, cuando existían las capitales de los departamentos, luego las cabeceras de los departamentos, Cacatí era la cabecera del departamento de General Paz. Pueblo que también se llamó en un tiempo General Paz en homenaje a este defensor de las guerras correntinas, ¿no? General Paz, que se puso al frente, Paz. Exactamente, en su homenaje, teniendo en cuenta que cerca de Itaibaté, las lomadas de Ibajay,
el general Paz se enfrentó con Urquiza. Entonces, en su homenaje, el pueblo de Caacatí, desde 1910 hasta 1970 casi, recibió el nombre de General Paz, la ciudad y el departamento. Sí, sí. Y luego recuperó su nombre originario, atribuido a los aborígenes, a los guaraníes, que fueron los que le dieron ese nombre a Caacatí, ¿no? Tierra de hierbas olorosas o profundas. Eso es lo que significa en el romance lingüístico guaraní, ¿no? Ahora, Caacatí. en estos momentos la cabecera del departamento General Paz, ¿cuál es? Caacatí. Caacatí. Y hay 3 municipios más, además del municipio de Caacatí, que es el municipio de Itaibaté, que es el límite allá con Paraguay, el municipio de Lomas de Vallejos y el municipio de Palmar Grande. Todo eso incluye el departamento. Todo dentro del General departamento Paz. de General Paz. Es importante, entonces. Sí, es un departamento con 4 municipios. No es poca cosa, digamos, si tenemos en cuenta el mapa geopolítico hoy de Corrientes, ¿no? Sí, yo entiendo y soy partidario de los municipios. Los municipios son la célula de la democracia porque están en contacto con la gente, son los que conocen los problemas sanitarios, de vialidad y demás. ¿Su segundo mandato? Sí, y esto que dice usted es verdad, es así. Somos la caja de resonancia de toda la problemática social que se da, ¿no es cierto?, en cada uno de los pueblos. El vecino, la primer puerta que golpea es la del municipio. Y en el caso particular que me tocó gobernar, fui un intendente de la pandemia. Fui intendente de los incendios y las sequías que tuvo Corrientes, fui intendente de las inundaciones también que existieron en Corrientes, es decir, y intendente de una fuerte crisis económica también que vivió el país. O sea, todos esos problemas atravesaron 2 periodos, mandatos de gestión que bueno, nos llevó a replantearnos, reconsiderar todo lo que tiene que ver con nuestro presupuesto. Todos saben que los municipios, como el gobierno provincial y nacional, preparan el presupuesto para el año siguiente, pero estos son hechos extraordinarios que se presentaron y que nos hicieron replantear la ejecución de nuestros gastos, ¿no? Entonces, de nuestros recursos, mejor dicho. Entonces, la pandemia fue algo que nos atravesó y que no teníamos ninguna experiencia. Entonces todos los gobernantes tuvimos que empezar a generar soluciones, y en esto me siento orgulloso de haber trabajado en equipo con todas las instituciones de Caacatí que se pusieron también el problema al hombro y bueno, supimos conformar una mesa de diálogo y de decisiones, ¿no? ¿Tienen hospital? Hospital, tenemos bomberos voluntarios, por supuesto policía, asociaciones civiles intermedias que trabajan muy bien, bueno, con todos ellos, con Vialidad, con DP, con todos los organismos provinciales, tuvimos que sentarnos en una mesa y dialogar, ¿no? Pero por supuesto el área de salud, tanto provincial como municipal, fueron los que se pusieron al frente de todo lo que fue la época de la pandemia. ¿Cuántos kilómetros están de la laguna, digamos, de algún portal de...? Nosotros tenemos la misma distancia a 2 portales que están muy cerca en el departamento de San Miguel, que es el portal San Antonio, muy cerca del municipio de Loreto, y el portal San Nicolás, muy cerca del municipio de San Miguel. ¿Cuántos kilómetros? Y son 30 kilómetros aproximadamente, bueno, no es nada. Así que lo que estamos ofreciendo y trabajando como propuesta turística es la posibilidad de que el turista venga a Corrientes, que estamos hablando más que nada de un turismo internacional, por supuesto, que venga a Corrientes, que a través de los aeropuertos de acá contrate los paquetes turísticos, quede en Caacatí y de allí conozca los esteros de Liberá, porque en un día uno puede ir, recorrer todos los esteros y volver, ¿no es cierto? Y en Caacatí hacer otra propuesta que tiene que ver más que nada con el rescate
nuestra historia, de nuestra cultura, de todas nuestras tradiciones, ¿no? Por eso estamos trabajando muy fuertemente con todo lo que es esta propuesta gastronómica de la red de cocineros de Liberá, que rescata nuestra gastronomía. ¿Hay alojamiento en Cacatí? Hay alojamientos, tenemos tanto emprendimientos privados como un emprendimiento público, que se tratan de un complejo de cabañas instaladas en el balneario Laguna El Rincón. Es una laguna que está muy cerca del casco céntrico e histórico de Cacatí, un lugar paradisíaco. No sé si me comprenden las generales de la ley, pero bueno, pero yo rescato, ¿no? Porque tiene la obligación de difundir. Decirlo. Bueno, y es un espejo de agua muy lindo, es parte del estero Santa Lucía, que es un estero que corre en forma paralela al estero de Liberá. Son variaciones de nombres, pero en realidad se trata de todo un sistema de humedales, ¿no? Que arrancan allá en la costa del río Paraná y se extienden y atraviesan toda Corrientes. Entonces nosotros tenemos muchas lagunas, incluso nuestra infancia está atravesada por recorrer las lagunas en verano, en las siestas pueblerinas, ¿no? Y con todos esos mitos que hay alrededor de la siesta, como el pombero y todo, ¿no? Así que eso tiene que ver con nuestra Jorge, ¿usted parte. es nativo de ahí? Yo soy nacido y criado y mal criado, creo, en Cacatí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bien. Ahora, ¿cómo está viendo el panorama político provincial? Porque ya las alianzas deben cerrarse en este mes de mayo, el mes de junio, perdón, y ya tendremos que estar listos para elegir nuevos gobernantes. ¿Usted puede ser reelecto? No, por impedimento de la Constitución provincial, y también nuestra Carta Orgánica Municipal establece dos mandatos como límite, ¿no es cierto? Y me parecen bien también que haya esta posibilidad de limitación, ¿no? Para evitar los excesos. Así que estamos bien. No hay ningún inconveniente para que en el programa preguntemos y que contesten cuál es la orientación política de personal, ¿no es cierto? Y lo hago. ¿Usted tiene alguna orientación, digamos, filiación política? Claro, sí, yo inicié mi carrera política formando parte del Partido Nuevo. Podríamos decir que yo me inicié con el Partido Nuevo políticamente, con esa coincidencia de que cuando cumplí 18 años estaba naciendo el partido político como institución política, ¿no? En 1996, así que saquen la cuenta de mi edad. Y bueno, a partir de ahí fue el único partido político al que me afilié, y a partir de allí empecé a aportar y a trabajar dentro de este espacio político con esta premisa, ¿no? De que uno, para generar las transformaciones que uno quiere, tiene que hacer política, ¿no? Más allá de por ahí los prejuicios que existen y la opinión popular, que muchas veces no es favorable para los políticos. Yo creo que la política es una profesión, hay que saber abrazarla y por supuesto depende de cada uno el saber manejarlo, ¿no? Es decir, cuando uno tiene valores y sabe que tiene una misión, que es tratar de generar el bienestar de la sociedad, y cuando la sociedad confía en uno y le da un voto de confianza, es donde no tiene que defraudarlo. Sí. Así que usted dice bien, es una profesión a la que uno se dedica, ¿no es cierto? Yo creo que como en todas las profesiones hay buenos y malos. Así es. Y tratamos siempre de que los buenos sean los que conduzcan, porque de ahí vamos a tener jóvenes más preparados, más honestos y demás. Ahora, estamos prácticamente cerrando alianzas. ¿Han tenido conversaciones ustedes con otros partidos políticos? Sí, justamente el Partido Nuevo lo que tiene esta condición, digamos, de salud, políticamente hablando, de que viene renovando sus autoridades partidarias de manera regular conforme establece
la Carta Orgánica del Partido Nuevo. Nosotros tuvimos hace muy poco la confirmación de todo el proceso electoral interno, donde renovamos nuestras autoridades y constituimos tanto las autoridades provinciales, la Asamblea, que es el órgano soberano del partido, y la comisión directiva y la mesa directiva, y después en cada uno de los municipios nuestros comités, ¿no?, que fueron constituidos y aprobados por la justicia. A partir de allí nosotros tuvimos una asamblea de presentación a la sociedad de nuestras autoridades y empezó el diálogo y las conversaciones de lo que tiene que ver o en vista a lo que va a ser este proceso electoral que vamos a vivir de renovación fundamentalmente de las áreas ejecutivas, tanto provincial como municipal, como también, ¿no es cierto?, de la legislatura y los consejos deliberantes. Pero la importancia que tiene para Corrientes este año es que vamos a tener la posibilidad de tener un nuevo gobierno provincial y seguramente en cada uno de los municipios. Entonces, no pasó por alto esto en la última asamblea, creo que se desarrolló en el mes de marzo, no recuerdo bien la fecha, o abril, y a partir de allí hay un mandato recibido por la asamblea de que la mesa directiva, un grupo de delegados, mantengan conversaciones con los distintos espacios o sectores que van a elevar una propuesta política electoral para estas elecciones. Claro, sí, pero fundamentalmente las propuestas que se van a elevar a la sociedad de Corrientes para estas elecciones. Nosotros mantuvimos diálogos, los distintos actores con los distintos dirigentes que están armando propuestas electorales provinciales. Creo yo, si mal no tengo la información, que están prácticamente agotadas las conversaciones con todos los espacios políticos. Sí. Es momento de que la Junta se vuelva a reunir para poner en la mesa las conversaciones que se tuvieron. A partir de ahí elaborar un esquema de comunicación que se va a elevar a la asamblea, que se va a reunir en poco tiempo, y va a ser la asamblea del Partido Nuevo la que va a decidir a qué espacio político va a pertenecer o va a formar parte el Partido Nuevo. Eso es lo que se está trabajando ahora, ¿no? Y esto se aceleró más a partir de la semana pasada, cuando se empezó a conocer el cronograma electoral y sabiendo ya que tenemos plazos, ¿no? Es decir, a fines de junio tenemos que estar presentando a la justicia electoral las asambleas, las alianzas, y bueno, el Partido Nuevo seguramente va a formar parte de alguna alianza de las que se van a proponer a la población y bueno, esperemos que sea la mejor, la que más convenga al partido, ¿no? ¿Usted tiene una preferencia o un índice de cómo va a caminar? Yo tengo mi preferencia, yo lo manifesté en muchos lugares, pero quiero ser respetuoso también de lo que va a ser la voluntad soberana de la Asamblea, así que seguramente dentro de muy poco lo vamos a dar a conocer, ¿no? Pero sí, como intendente manifesté siempre una buena relación con el gobierno provincial, con quien trabajé en mis 2 mandatos, y que coincidentemente con el gobernador provincial tuvimos una relación institucional saludable, donde se bajaron obras públicas a Caacatí, hubo un acompañamiento. Fundamentalmente rescato también ese acompañamiento en el tiempo de pandemia. Y bueno, así que más allá de eso, seguramente vamos a esperar la decisión que tome la Asamblea, donde va a estar representada toda la provincia y donde los asambleístas sabrán elegir. Bien, muchas gracias por su presencia, Jorge, y esperemos que la Asamblea del Pano resuelva pronto, no digamos cuanto antes, pero pronto, cuál va a ser su posición política para ir definiendo las distintas alianzas que se van a presentar para las elecciones del mes de agosto. Gracias por su presencia y que continúen sus éxitos en su zona. Gracias, doctor. Gracias.
Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Para terminar con el programa de la fecha, hagamos un resumen de lo que ocurrido. Tuvimos al presidente del Club de la Libertad, Alberto Medina Méndez, quien nos dio su opinión sobre el tema de la libertad de expresión. Todos dicen y decimos, tenemos que tener libertad de expresión, pero también estar dispuestos a recibir una respuesta de si nuestra opinión va dirigida a alguien o a criticar alguna gestión. Sin duda, democráticamente tenemos que aceptar la respuesta. Distinta es, de la jerarquía de quien responde, porque una respuesta del presidente de la Nación no es lo mismo de un ciudadano común, porque la respuesta del presidente de la Nación, de un ministro del Poder Ejecutivo Nacional, es una plancha que aplaca nuevas críticas. Pero bien, también iniciamos, como decíamos, una ronda de intendentes del interior y empezamos con Jorge Mesa de Caacatí. Ahora, las comunas son, se dice, y es así, la cuna de la democracia por el contacto permanente que tienen con la gente. No es muchas veces ni el gobernador ni el presidente el que tiene contacto con los pueblos, son los intendentes que a su vez transmiten las necesidades que tiene un pueblo determinado o lo que aspira para sí mismo. Con el intendente de Caacatí revisamos de que están muy cerca, a 30 kilómetros escasos, de dos portales sobre la laguna de Liberá y que pretenden ser un punto de atracción turística. Sin ninguna duda, cuando hay voluntad, se puede conseguir atraer turistas, y los turistas y el turismo es sin ninguna duda una fuente de desarrollo para la economía de un determinado lugar. Bien, quedamos para nuestro próximo programa del día viernes, en el que seguramente ya tendremos varias alianzas consolidadas y también posiblemente candidatos a los distintos cargos ejecutivos de la provincia. Será hasta entonces.